voy a abrir la puerta porque tengo el placer de recibirlo a él. ¿Cómo le va? ¿Cómo se saluda? Por favor, chicos, ¿Cómo le va? Eduardo Rivas con Por nosotros. favor. Muchas gracias. ¿Cómo le Muchas va? gracias, Así, gracias. así se merece. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ¿Cómo va? le va? Pero Muy qué, bien. qué bien Mire que cómo lo estoy. veo. Pero Esto es, me prepararon. yo le voy a Sí, acabo de llegar. Le voy Sí, a- vine preparado. le voy a preguntar algo. ¿Qué opina Andrea de su incursión en la cocina? No. No puedo decir la respuesta. No. Sabe que lo mío, lejos de la cocina. ¿Lejos de la cocina? Sí. ¿Por qué? Porque no nació No, nunca no, conmigo. No no le pegamos a la cocina. No, asumo un asado y gracias. Bueno, Parrilla. ¿cómo anda? Bien, todo bien, por suerte. todo bien. ¿Contento? ¿Nervioso? Sí, Cuénteme algo. contento, expectante a ver terminar con todo el trabajo, que salga el programa este jueves a las 9:30 de la noche. Jueves 21:30. Exactamente, y bueno, después lo que uno desea, que el que lo mire sienta la satisfacción de que vea un programa bien hecho. Eso. Ahora, en cuanto a eso, Eduardo, ¿habrás visto informes de Maracaná, películas de Maracaná? Sí, claro. ¿Qué sí. podemos esperar de este Maracaná desde el alma? ¿Algo más emotivo? ¿Está hecho desde el alma? Sí, claro, porque hay muchas historias. No te voy a Eso. decir, Marcelo, que el partido no existe, pero a partir del encuentro, de esa final, nacen muchas historias, muchos testimonios que son aportados por familiares. A ver, los futbolistas siempre fueron, en ese sentido, bastante renuentes a hablar de la definición. Creo que por diferentes causas, por diferentes razones. Entiendo. Porque seguramente en algún momento capaz que se sintieron, no sé si menospreciados o qué historia, pero... Yo te iba a preguntar algo en cuanto a eso. Aquello, viste, fue algo especial. También sintieron hasta, creo que a veces la tristeza de haber generado una sensación muy especial, de haber dado un golpe anímico muy grande a todo un pueblo brasileño. Muchos de ellos se cuestionaron si hasta valió la pena. Y en cambio también, pero los familiares sienten el enorme orgullo, hoy a tantos años de distancia, de lo que alcanzaron, de lo que lograron, en un campeonato que además es irrepetible por donde se lo mire, hasta desde el punto de vista reglamentario. Ya no se juega más como en aquel tiempo, el reglamento. El fútbol es otro. Es otro, claro, pero a ver, hoy ya es una final de la Copa del Mundo, ojalá que Uruguay llegara, pero ¿qué pasa? Digo, ya está todo, armado de tal manera, porque el espectáculo también ha crecido, los equipos entran juntos a la cancha. En aquel tiempo aquello era distinto, hasta Uruguay tuvo que tener la precaución, la picardía y la psicología de esperar que saliera Brasil para que de esa manera el equipo saliera junto y no recibiera el abucheo de la gente. Es decir, todo ha cambiado mucho. Vos sabés que es inevitable para mí pensar en Maracaná, en realidad, y pensar que 36 años después, Argentina sale campeón del mundo. Y claro, es una cosa que la van a vivir de por vida. Maradona se transformó en un dios. Sí. ¿Y vos creés que el Uruguay en sí, le quedó alguna deuda pendiente con los jugadores del 50? Sí, a ver, creo que durante mucho tiempo acá nosotros nos equivocamos cuando quizás los responsables éramos todos nosotros los que veníamos después de Maracaná en decir muchas veces, dejate embromar con Maracaná. ¿Cuántas veces dijimos no podemos vivir del recuerdo, no? Sí. Y a mí me es inevitable traspolar esto a lo que sería hoy, una final del mundo en Maracaná, con 150.000 personas presentes. No sé, sería como un... Sí, a ver, indudablemente, pero en condiciones que repito, son irrepetibles. Y, a ver, ellos no tuvieron la responsabilidad de nada, es decir, yo creo que no hay que vivir de recuerdo, no hay que quedarse diciendo, Maracaná, no. Pero no hay... Pero sí. obviamente que hay que recordar lo que representó, entenderlo y a partir de ahí muchas veces construir. El error nuestro fue precisamente pensar que como había sucedido en Maracaná y como Uruguay venía con una historia cargada de glorias, bastaba con ponerse una camiseta celeste, haber nacido en esta parte del mundo y llevas a ser campeón. No, obviamente que no era así. Porque tampoco fue casualidad la victoria de Uruguay. ¿En qué sentido no fue casualidad? Porque era un equipo indudablemente competitivo, era un equipo que tenía posibilidades. Es cierto que en la marcha del campeonato parecía imposible que Uruguay lo ganara, pero también en otro mundo, Uruguay había jugado en ese mismo año, un poquito antes del campeonato, 3 veces con Brasil, 3 partidos amistosos con Brasil. Los uruguayos estaban preocupados cuando tenían que enfrentar a los europeos porque no tenían ni idea de cómo jugaban los europeos. Pero no a Brasil. No a Brasil, lo respetaban, Por supuesto. sabían que era bravísimo. Su condición de locatario. Pero es decir, de los 3 partidos, Uruguay había ganado 1, había perdido los otros 2, pero ajustadamente en el marcador, uno incluso sobre la hora.
Y ellos sabían entonces a lo que iban a enfrentar. Y los brasileños también sabían. Sabían que no era un partido fácil ese último. Lo sabían. Y eso determinó que no fuera una casualidad. Entonces había condimentos deportivos como para que en definitiva hubiera chances. Lo que pasa es que después la historia prefirió quedarse, o nosotros preferimos quedarnos con la parte de una suerte de mística, de obra divina. Hubo temperamento, capacidad de juego, una condición anímica muy especial, digo, hay que enfrentarse, digo. Yo la primera vez que fui a Maracaná hice el ejercicio, era un día que Uruguay iba a jugar obviamente muchos años después, un partido por eliminatorias, y reconocía la cancha y yo llegué temprano, hice el ejercicio de ingresar por el túnel. De recorrer el campo. Claro, de entrar por el túnel y de salir y vacío el escenario. ¿Qué sentiste? Pero la verdad, el deseo enorme, sinceramente enorme, de tener, viste, la máquina del tiempo y que te transportara realmente un botón y te transportara aquí en 1950, porque impresiona, como a mí me siguen impresionando las fotografías, observar los detalles de las fotografías. Y no es para cualquiera, sinceramente. Y te va a impresionar también este pollo a la portuguesa, sí, que pará, viendo, te tengo que contar algo. Sí. Le pusimos aceite, sí, ajito, laurel, cebolla y morrón. Y ahí arrancamos el sofrito. Ajá. Ahí arrancamos el sofrito. Tenemos Andrea el pollo. debe estar notando en casa. Claro, le mandamos un beso grande, Andrea, que capaz que te espera con un pollito a la portuguesa. ¿Por qué no? Claro. No, Andrea. ¿Qué estás hablando, Ruso? Por Él favor. Se confunde. Y tenemos el pollo sellado, querido Eduardo, como sellamos el triunfo. Qué bueno. Como sellamos el triunfo en ese campeonato que, como decías vos, sin duda que va a ser inolvidable, sin duda que para mí nos quedó un debe con toda esa gente. Es verdad que económicamente, mitos y leyendas, ¿no? Es verdad que económicamente casi nada para los jugadores. ¿Por esa conquista? Sí. Sí, nada. Por la conquista en sí, en aquel momento. En otro mundo, obviamente, ¿no? Distinto. En otro mundo, otro fútbol, todo lo obviamente, que quieras. Pero no, un premio insignificante que no marcaba ni siquiera la chance de, no sé, comprarse una casa. Hubo empresas que de repente, ¿sabes lo que hacían? Regalaban ladrillos. Y que en algún caso sirvieron para uno para empezar a construirse la casa. Y algún juego de dormitorio también, ¿no? También, un juego de living, ¿no? Bueno, después eso, un traje, pero después, no. Es increíble eso. Sí, pensar eso es. No, y yo creo que además en aquel momento lo más duro, lo más difícil, porque siempre cuando uno recurre a tratar de meterse en tiempos pasados, hay que tratar obviamente, de ver todo el entorno de lo que significaba. Y en aquel momento Uruguay había sufrido el fútbol uruguayo una huelga de futbolistas muy dura. Veníamos de una gran huelga. 7 meses, claro. De 2 años antes, ¿no? De una huelga de 7 meses. Y eso había generado y había dejado secuelas en la relación dirigentes-futbolistas. Eso es clarísimo. A punto tal que en aquel tiempo lo que otorgaba la FIFA no es como hoy en día, que está toda la ceremonia armada, la copa, las medallas para cada jugador. Era la copa y gracias. La copa y gracias. Y entonces después Uruguay, la AUF, vota entrega de medallas para la conquista del campeonato. Pero los dirigentes votan para sí medallas de oro y para los futbolistas de plata. No. Entonces eso genera... Recién la AUF enmendó aquel terrible error para mí, 26 años más tarde, cuando inaugura el edificio que hoy está vigente de la AUF, la sede de la AUF en la calle Guayabos, cuando el ejecutivo de la UF era presidido por el ingeniero Héctor del Campo, el papá del hoy presidente de Danubio, claro que sí. Y en la ceremonia de apertura, de estreno, en la ceremonia oficial, en la asamblea, en la sala de asambleas, fueron convocados los campeones de Maracaná para recibir ahí sí su medalla. Lamentablemente, por ejemplo, uno ya no estaba entre nosotros, no llegó a recibirla, pero recién 26 años más tarde, de alguna manera la AUF procuró enmendar aquel error, y eso que me parece que te da una pauta que desde el punto de vista económico hasta simbólico recibieron muy poca cosa. Creo que sí el reconocimiento de la gente, ¿no? De buena parte de la gente, eso sí lo tuvieron presente. Y creo que además últimamente, en los últimos años, ¿no? Capaz que ahí como que se activó un poco más un reconocimiento superior para ellos. Muchos años después. Muchos años después, sí. Ahora, el lado B de esta historia es lo que le pasó a Brasil también. Terrible. Que seguramente lo vamos a tener. Terrible. En el programa, ¿no? Sí. Sobre todo a Barbosa, estábamos hablando fuera de aire con Fede y con los chicos. Digo, algunos dicen que es la historia más triste del fútbol mundial.
Y es difícil de... Él mismo dice que murió 2 veces. Sí, sí, es difícil No lo dejaban encontrar. entrar a la concentración del partido. Le pasó, digo, después en 1993, fíjate, se había pasado tiempo, Brasil iba a jugar un partido por eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, que finalmente lo gana, y fue a la concentración que tiene Brasil en las afueras de Río de Janeiro, y no le permitieron el acceso. Una cosa terrible. No. Y El eso también, exilio del fútbol. esas cosas, esas historias, me parece que a los campeones uruguayos les generó esa sensación. Profunda tristeza, ¿no? Sí, ambivalente, ¿no? Claro. Tal cual. Y en cuanto a lo que representaba, viste que el deporte hoy en día profesional se aleja mucho de lo que debe ser seguramente el ideal deportivo, el espíritu deportivo. En cambio, aquellos 22 futbolistas, y más también, porque estaban los 2 planteles, obviamente, tanto brasileños como uruguayos, como que encarnaron ellos mismos, sin que nadie se los pidiera, ese ideal del deporte, porque pasaron a tener una relación de amistad, uruguayos y brasileños, hasta el último de sus días. Eran de visitarse allá, de venir a visitarlos acá. Una cosa increíble, increíble. Señores, no vamos a spoilear más. Ya está. 21:30. Este jueves en la pantalla de Canal 4, Maracaná, desde el alma, lo conduce el estimadísimo Eduardo Rivas. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias por la Éxitos invitación. que seguramente Bueno, dale, la gracias. vamos a romper. Dale, muchas gracias. Como en el Arriba. 50.